la Constitución o está legislando y está invadiendo los terrenos del legislativo. Otra situación que llama la atención del constitucionalismo desde el punto de vista de la rama jurisdiccional es que se habla de un activismo judicial restringido o un garantismo constitucional. Y entonces encontramos las figuras que expuso ahorita el doctor Ricardo acerca de las reglas y la ponderación de los principios, valores y reglas. Y la Corte ha llegado a unas conclusiones, que las reglas se han de excluir en virtud de estos principios de favorabilidad y que los principios deben de ser ponderados. Y cuando hablamos de la ponderación de principios, entramos en un escenario de relativismo jurídico. Y ese relativismo jurídico depende de la voluntad. ¿De quién? De los magistrados, los cuales cuando llegan a ejercer poder jurisdiccional, todos creemos que se desvinculan de los temas morales, de los temas éticos, y eso es totalmente falso. Porque cuando entramos o abrimos ese dispositivo de la ponderación, pues la ponderación dependerá de los magistrados que estén en la sala al momento de tomar la decisión. Y esta situación ha generado entonces unos fenómenos o instituciones jurídicas que los hemos trabajado dentro de la investigación de crisis constitucional en Colombia, la cual se realiza en la Universidad Católica Luis Amigo. Una de esas situaciones es el hiperactivismo judicial, y se entiende el hiperactivismo judicial como ese sobredimensionamiento de los derechos fundamentales cuando los jueces otorgan derechos fundamentales de forma desmesurada. Ejemplo, cuando presenta la acción de tutela la familiar, la amiga del juez para temas estéticos, y el juez concede la acción de tutela para temas que no son prioritarios en salud. Y en Colombia eso ha sido motivo de escándalo. También con el tema de medicinas, porque hay un gran cartel en Colombia de visitadores médicos que no les gusta la medicina o los medicamentos genéricos y los piden con marca de laboratorio cuando los precios exceden. Y cuando se hace hiperactivismo desde el punto de vista judicial, pues empieza a crearse crisis económicas, porque estamos analizando estas instituciones desde una nueva forma de entender el derecho. Yo era un gran apasionado del garantismo, y cuando empecé a esculcar, a escudriñar por qué no hay efectividad de los derechos, llegué a la conclusión de que nosotros los abogados en cierta medida llegamos a ser muy miopes y migramos de analizar el derecho por el derecho, dejando de un lado la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad del derecho. Y el derecho se une de una manera fuerte con el tema económico, y las nuevas tendencias de análisis del derecho es el análisis económico del derecho. Y en ese análisis económico del derecho, esa hiperdimensión de los derechos fundamentales generan unos costos políticos dentro de la estructura del Estado. Me explico. Hace poco la Corte Constitucional, mediante una sentencia, manifestó el presidente de la Corte, a través de la justicia show o la justicia diversión, es decir, los jueces en Colombia no se están pronunciando a través de las providencias, sino que el sentido del fallo lo anuncian con prensa y después sale la sentencia, que las madres comunitarias deberían ser pensionadas. Una figura de solidaridad que en Colombia es muy usada para aquellas mujeres cabeza de familia que tienen que trabajar para sustraer los alimentos a sus hijos. Buscan las madres comunitarias para que cuiden los niños durante
el espacio de tiempo. Y entonces sale esa sentencia de la Corte, sale ese pronunciamiento del sentido del fallo de la Corte, donde se le dice a todas las madres comunitarias de 1088 municipios, que para el caso de ustedes sería cantones, donde se les va a conceder los derechos pensionales. Ese día se pudo haber dicho que fue fiesta nacional en Colombia, por la cantidad de madres esperando esa expectativa pensional. Solo bastó pasar del Capitolio Nacional, de la Presidencia de la República, a la Corte Constitucional, y pasa el ministro de Hacienda, donde el ministro de Hacienda le informa a los magistrados de la Corte que de sacar esa decisión Colombia sería un estado fallido, porque no se tenían los recursos suficientes para cumplir con la decisión judicial. Lo que ocurrió fue que el magistrado sale, ya cuando publica el fallo, le concede los derechos pensionales a las personas que demandaron, y al resto les dice que vaya a la justicia ordinaria y que corran los términos de prescripción de los derechos laborales. Esa es una situación generada por el tema del hiperactivismo jurisdiccional. Pero también tenemos otra, que es el hipoactivismo judicial. Y se entiende como hipoactivismo judicial como una expresión de anomia de los derechos fundamentales. Y esa posición de anomia frente a los derechos fundamentales es que se concentra en una observación rigurosa de la legalidad por encima de los derechos fundamentales. Es decir, que se invierte el principio ese de supremacía constitucional. Tiene más jerarquía la ley sobre la Constitución. Y entonces los abogados que litigamos en Colombia estamos en esa dicotomía: o unos jueces excesivamente garantistas, o otros jueces excesivamente legalistas, donde la legalidad también se convierte en una obstrucción al ejercicio de estos derechos fundamentales. ¿Por qué es importante hacer estos cuestionamientos? Y yo me declaro fan número 1 del club de fans de las acciones de tutela, porque es que la acción de tutela en el siglo XXI se ha convertido en el mecanismo judicial idóneo para ponerle cara, para ponerle huesos a la ciudadanía con respecto a la administración de justicia. Y hablo de la acción de tutela porque el gobierno de turno está en este momento presentando una reforma a la administración de justicia donde pide la limitación del ejercicio de la acción de tutela, para el caso de ustedes, juicio de amparo, buscando que en primer lugar el Estado no sea demandado, ni los particulares. En ese orden de ideas tendríamos que decir nosotros, como dice el Chavo del Ocho, si limitan la acción de tutela, pues el Chapulín Colorado, doctor Joseph, ahora ¿quién podrá defendernos? Porque ha sido el único mecanismo judicial que le ha puesto cara a la ciudadanía. ¿Por qué es importante hablar de la fundamentalidad de los derechos? Y uno podría llegar a unas conclusiones para sustentar esos principios que son los derechos fundamentales. Primero, se deben delimitar porque a través de la delimitación se conoce el bien jurídico que se puede proteger mediante el ejercicio de la acción de tutela. Y esa es una justificación suficiente para dotar a los ciudadanos de mecanismos judiciales efectivos para hacer cumplir sus derechos. Otra justificación